Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. En este video vamos a hablar sobre grabación de guitarras acústicas. Para grabar guitarras acústicas hay ciertas cosas que tienes que tener en mente o considerar, como por ejemplo, ¿qué es lo que pide la canción? ¿O qué tipo de canción es? ¿Vas a grabar una canción que es totalmente acústica y la guitarra sería el instrumento principal? ¿O vas a grabar una canción de banda completa donde la guitarra es más como acompañamiento o de fondo? Con esto en mente, ahora sí vamos a considerar qué pasos vamos a seguir para poder grabar una buena guitarra acústica. Hay varios factores que afectan el tono de nuestra grabación, sobre todo en las guitarras acústicas. Las cosas que tenemos que considerar es si queremos una grabación con cuerpo, con detalle, o queremos una grabación un poco más percusiva, con más altos y un poco más delgada. Esto es, por ejemplo, si tu canción, como ya lo discutimos, es una canción con varios instrumentos y la guitarra solamente es acompañamiento. Usualmente a mí me gusta usar la guitarra como un elemento más percusivo y acompañamiento, donde suena el chaca 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 cuando la púa o la plumilla choca con las cuerdas. De otra manera, si es una canción más acústica, más tranquila, entonces sí podemos considerar lo que es darle cuerpo y detalle a la grabación. Hay varios elementos que nos afectan el tono en la grabación. De estos podríamos hablar, por ejemplo, las cuerdas. Si usamos cuerdas viejas, estas a veces no tienen vida o no funcionan de la manera que deberían. Yo recomiendo usar cuerdas nuevas, pero darles unos 2 o 3 días, ya que cuando son absolutamente nuevas tienen un sonido como metálico y como que zumban mucho. Entonces a mí me gusta dejarlas reposar unos 2 o 3 días, darles un poquito de uso para que se vayan acondicionando y ya tengan un mucho mejor sonido. Pasamos a hablar sobre la púa o la plumilla. Tienes que tener en mente el grosor de la plumilla. Esto te ayuda también a darle un poquito de tono diferente. Por ejemplo, una plumilla más delgada logra un poquito más de cuerpo con menos percusión. Pero una plumilla, una púa más gruesa puede dar un poquito más de volumen, pero también suena mucho el golpe. Y el siguiente factor que hay que tener en consideración sería la posición del micrófono. Esto me refiero no solo en distancia, pero también en colocación. Por ejemplo, colocar el micrófono apuntando hacia el hoyo de la guitarra te va a dar mucho más cuerpo, o a veces demasiado, más de lo que necesitas. Y apuntarlo más hacia el brazo, al cuello de la guitarra, este te va a dar un sonido más delgado y más percusivo. Ahora, en cuanto a distancia, esto se le conoce como el efecto de proximidad, que también afecta en tono y en volumen. Esto sería un tema para un video más a futuro. A simples rasgos, el volumen y el tono de la guitarra es afectado conforme a la distancia. Entre más cercas el sonido es mucho más grueso, más grave. Más alejado el sonido se aligera mucho, se hace más agudo. Pero también entre más cercas está el micrófono, hay cambios de volumen un poco más exagerados. De lo contrario, al estar más lejos de la señal que se está grabando, el micrófono tiende a controlar un poquito más las diferencias de volúmenes en cuanto al movimiento. Bueno, como ya lo comentamos, estaremos entrando a más profundidad en un futuro video. Lo que hay que tener en mente entonces para grabar, conforme a estos elementos que ya explicamos, es que quieres tener la grabación mejor posible utilizando estos elementos para darle el tono que quieres en la grabación y no tener que estar editando tanto en el programa. Esto tenía que ser tu meta principal, el grabar sin pensar en que tienes que mezclar, sino que grabar en pensar en que tu grabación y tu captura son la mejor posible. Ten en mente que utilizando lo que es la distancia y estos otros factores, estás como que ya manipulando la señal para premezclar. Estás utilizando más grave, más agudo, mejor sonido, mayor percusión, más control de volumen. Entonces, ¿por qué no hacernos este reto de tratar de grabar sin tener que pensar en mezclar en un futuro? Claro, lo vas a tener que mezclar, lógico, pero si grabas con esta mentalidad, vas a tener muchísimo mejores grabaciones y las mezclas van a ser mucho más fáciles. Hagamos una toma de guitarra acústica. ¿Qué tal?
Bueno amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero hayan aprendido algo y les sirva este video. Por favor denle like si así es. Hey, 95% de ustedes que me están mirando no se suscriben. Tal vez no les gusta mi contenido, pero si sí, háganme el paro. Suscríbanse. Bueno, gracias, nos vemos hasta la próxima y hasta luego.